Muy bien, siéntese por favor, siéntese. El Evangelio de Mateo, este evento histórico que nos habla Mateo 14, también está repetido, está dicho, está mencionado por Marcos en el capítulo 6 y nos vamos a referir también a Marcos en algunos momentos. Y si usted lee todo el capítulo 14 del libro de Mateo, usted va a encontrar una serie de milagros, una serie de eventos. Y uno de los milagros más potentes, más fuertes que sucedió en la vida del ministerio, en el ministerio de Jesús, sucedió en este capítulo, aparte de caminar sobre las aguas. En este capítulo, en el capítulo 14, justo antes de este evento, justo antes de mandar a los discípulos a cruzar al otro lado, Él dio de comer a 5,000 hombres, aparte mujeres y niños. Algunos dicen que eran más de 20,000 personas que Jesús dio de comer con una viandita que tenía un muchachito por ahí, aproximadamente 12, 13 años, panes y peces. Y con eso dio de comer a más de 20,000 y aparte lo que sobró. Imagínense, 20,000 es casi un estadio. Así que estaban lo que habían visto los discípulos, lo que habían escuchado los discípulos, lo que habían experimentado los discípulos, era impresionante, era increíble. Y había sido un día agotador, había sido un día cansado, había sido un día de mucho trabajo. Así que Jesús les dice, ¿sabes qué? Desde el versículo que leímos, desde el capítulo 14, versículo 22, dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Yo me imagino a Jesús diciéndole: bueno, ya trabajamos, ya hicimos, ya no los necesito que ahora ustedes vayan y crucen a la otra ribera, el mar que está aquí, así que ustedes crucen esta ribera. Y yo me pongo a imaginar, ¿por qué Jesús no? Jesús sabe todo, Él es Dios. Sabía que iban a venir tormentas, sabía que iba a venir una gran tormenta, sabía que iban a venir grandes vientos, eso es normal. Recuerden que en esta situación geográfica, en este lugar geográfico, las tormentas son hechos cotidianos normales, eso es todos los días. Por eso siempre decimos que representa la vida, y la vida que tenemos es todos los días. Nosotros no sabemos qué clase de tormenta, ya no nos sorprende si va a haber o no va a haber tormentas, si va a haber o no va a haber broncas. Lo único que estamos esperando es de qué tamaño es el problema que vamos a tener. Y esa es la vida. Así que Jesús sabía que iban a haber tormentas, sabía que iba el viento a soplar fuerte, sabía que iban a haber olas y más olas. Sin embargo, los envía solos. Y por eso a mí me dices, yo me pregunto y me rompo la cabeza y digo: Señor, ¿por qué los mandaste solos? Y la única respuesta que yo tengo es que era necesario, era una tormenta que no podían evitar los discípulos. Era una tormenta a la cual Dios les había enviado. No podían evitarlo, no podían esquivarlo, no podían hacerle a un lado, tenían que enfrentar esa tormenta. No había opción. Si Jesús se los manda, es por algo. Y hay batallas en la vida, y hay tormentas en la vida que son inevitables, a las cuales tú te tienes que enfrentar. Yo no sé qué tiempo estás evitando una confrontación, yo no sé qué tiempo estás evitando un conflicto, yo no sé qué tiempo estás evitando hablar con el jefe o hablar con un profesor, pero sabes que lo tienes que hacer. Inclusive si tú eres esposa, sabes que tienes que hablar con tus hijos, o si tú eres un hijo, sabes que tienes que hablar con tu papá y lo estás evitando, y tu papá tienes que hablar con tus hijos o con tu esposa, y tratas de evitarlo hasta que llega un momento en donde no puedes evitarlo, tienes que enfrentar. Hay batallas en la vida y hay tormentas en la vida que no se pueden esquivar, que te tienes que armar de valor y decir, respirar profundo, llenar tus pulmones de oxígeno y decir: tengo que hacerlo, no hay manera. Y mucho más si el Señor te manda. Son esas batallas que no se pueden evitar. Sabes que tu hijo se está portando mal y sabes que tienes que decirle: hijo, te tienes que portar bien. Y sabes cómo va a reaccionar, o le tienes que decir a tu marido: pórtate bien, y sabes cómo va a reaccionar, pero no hay manera de evitarlo. Así que Jesús les dice: ¿sabes qué? Tienes que cruzar al otro lado, tienes que hacerlo solo. Y esto es interesante, porque el versículo 23 dice: despedida la multitud, subió al monte a orar, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Jesús no es que
se fue de vago, se fue de parranda, se fue a hacer algo adicional. No, Jesús estaba también ocupado. Jesús también estaba haciendo algo importante. Jesús estaba orando. Jesús estaba buscando de Dios. Jesús tenía la necesidad de hablar con su Padre. Esa era parte indispensable de su ministerio. Y ese Jesús 100% hombre, porque también fue 100% Dios, ese Jesús sabía lo que estaba haciendo. Sabía lo que estaba haciendo. Imagínate, si a mí viene y me dice, me dice mi papá, si yo soy un niño de 10 años, ve y haz esto, es porque mi papá sabe que lo puedo hacer. Si no, no me mandaría a hacerlo. Si no, no me tomaría en cuenta para hacer una tarea. No lo haría. Sería diferente. No sería inteligente de parte de un papá mandar a un niño a hacer algo que no puede hacer. Así que Jesús sabía que los discípulos sí podían enfrentarse a las tormentas. Como Dios sabe que tú puedes enfrentarte a los problemas. No importa el problema que tú tengas. No importa la dificultad que tú tengas, la enfermedad que tú tengas, el conflicto que estés pasando. Si lo estás pasando, si te estás enfrentando, es porque Él sabe que lo puedes hacer. ¿Has escuchado este versículo que dice que Dios no da más pruebas a nadie que las que no puedes cargar, que las que no puedes llevar? Pues eso es la purititita verdad, la neta de las netas. Nunca Dios te mandará a hacer algo que no puedes hacer. Y ahí están Jesús en el monte. Está orando. Él necesitaba orar. Él estaba ocupado. En el capítulo 6, versículo 48 de Marcos, dice que cuando él subió al monte, nos da un detalle adicional. Dice que mirándolos, remar con gran fatiga. En otras palabras, aunque Jesús los mandó solos, y aunque él subió a un monte, desde ese lugar alto, desde ese lugar altísimo, Jesús estaba guachándolos, mirándolos. Les estaba diciendo, yo tengo mi mirada. Y él estaba hablando con su papá y estaba orando y estaba ahí rogándole a Dios. No sé qué onda, no sé qué estaba diciéndole, pero yo me imagino que estaba diciéndole, Padre, ayúdanos, Padre, ten misericordia de mí, bla, 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 bla. Pero su mirada estaba en la barca de los discípulos. Y aunque sabían que podían cruzar, y aunque confiaba que podía cruzar el mar de Galilea, y aunque sabía que tenían, ellos eran pescadores, ellos no eran ingenieros licenciados haciendo una cosa que no podían hacer. Ellos tenían experiencia para cruzar eso, ellos tenían experiencia para enfrentarse. El asunto era el horario. Después de un día de trabajo, cruzar el mar de Galilea en la noche siempre era conflictivo. Porque recuerden que el mar de Galilea representa la vida y siempre hay problemas en la vida, siempre. Uno se casa pensando que va a durar toda la vida, pero eso no significa que no va a haber problemas. Hay problemas todos los días. Solamente tenemos que investigar qué tan tupido va a llover, qué tan fuerte va a ser la tormenta. Así que, aunque él estaba en la montaña, él estaba puesto su mirada fija. Versículo 24 dice, y ya la barca, versículo 23, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Yo no sé si alguna vez a usted le ha pasado que usted quiere hacer algo, pero todo está en su contra. Todo está en su contra. Usted quiere portarse bien, pero todo está en su contra. El día que usted jura ya no tener malos amigos, es el día que más le llaman los amigos. El día que usted decide ayunar, es el día que le preparan su mejor alimento. El día que usted dice, ya no voy a tomar alcohol, ese día todo el mundo le ofrece. Ese día todo el mundo está ahí ofreciéndole. El día que usted dice, ya no voy a pedir dinero prestado y juro por esta que ya no me voy a endeudar, ese día hay gente llamándole y ofreciéndole dinero, y usted sabe que no se tiene que endeudar. Porque el día que usted promete portarse bien, ese día parece que todo está en su contra. Así que los vientos soplan en contra de la barca.
en contra del orden bíblico. Jesús le había dicho crucen al otro lado, pero el viento sopla en sentido contrario. Y créanme, qué difícil es remar en contra del viento. Qué difícil es remar en contra de la corriente. Qué difícil es remar en contra. Pero hay una orden, hay una orden. Y nos dijeron, crucemos al otro lado. Nos dijeron, pasen al otro lado. Nos dijeron, es hora de avanzar, es hora de crecer, es hora de no estar estancados, es hora de seguir adelante. Ya sucedió milagros, ya viste mi mano poderosa, ahora tienes que cruzar porque esto te va a dar una buena lección, esto te va a enseñar nuevas cosas, esto te va a decir cómo lo que tienes que hacer en la vida, porque hay momentos en donde yo no voy a estar haciendo milagros, dice Dios, hay momentos en donde tú te tienes que enfrentar solo a la tormenta. Y uno a veces se pone a pelear con la esposa. Y uno quisiera que Dios ahí se manifieste y ponga paz, pero no se puede. Y pareciera que Dios no está ahí. Se enferma tu hijo y parece que Dios no está ahí. Llega el tiempo de la renta y hay que pagar la renta y parece que Dios no está ahí. Y todo está en tu contra. Así que el viento estaba en contra. Dice Marcos dice que remaban con gran fatiga. Remando contra el viento, remando contra la corriente, remando contra los dichos, remando contra la costumbre, remando contra las modas. Ay, qué difícil, qué difícil, qué difícil. Marcos también dice porque el viento les era contrario cerca de la cuarta vigilia de la noche. Y las noches, desde las 6 de la tarde a las 6 de la mañana, se dividían en 4 vigilias, cada una de 3 horas aproximadamente. En la cuarta vigilia es de 3 de la mañana a 6 de la mañana. Dice Marcos que era la cuarta vigilia. El momento más oscuro de la noche es exactamente cuando está por amanecer. Entonces veamos el escenario. Veamos el escenario. Es de noche, habían estado cansados, habían ministrado a más de 20,000 personas dándoles de comer. Jesús les da una orden y les dicen crucen al otro lado. Van remando y cuando más o menos por la mitad del lago, por la mitad del mar de Galilea, comienzan los vientos a soplar en contra de ellos. Y ellos quieren obedecer a Dios, ellos quieren obedecer el mandamiento del Señor de cruzar al otro lado, pero los vientos soplan en contra. ¿Les ha pasado? ¿Les ha pasado? Hello, ¿les ha pasado? ¿Sí les ha pasado que quieren obedecer a Dios? Quieren obedecer a papá y a mamá, pero los vientos están en contra. ¿Sí les ha pasado? Pues no les ha pasado. Quieren obedecer al esposo, quieren obedecer a la esposa, quieren obedecer al maestro. Y el maestro dice, quiero tarea para mañana, un proyecto, pero van y no encuentran nada. No hay el internet, ahora que todo es online, no hay internet, no hay tabletas, no hay computadoras. Y ustedes dicen, yo sí quiero, pero todo está en mi contra. Así que todo, y están remando fatigados, cansados, aburridos, de un día largo. Los discípulos es un día de 24 horas. Está por amanecer, ellos no lo saben, no saben qué día. Eso lo saben luego saben que va a ser. Es más o menos 5 de la mañana, 4:30, entre las 3 y las 6 de la mañana. Está el frío, está el sueño, está el cansancio. No pueden remar. Pero esto no se detiene ahí. De repente los vientos contrarios, no solamente son vientos suaves contrarios, de repente levantan las olas. Levantan las olas. Y Jesús está en la montaña orando. Él está orando, pero está viendo. ¿Qué cosa está viendo él? Saben, me imagino que estaban remando golpe desde las 6 de la tarde, 7 de la tarde, 8 de la noche aproximadamente comenzaron a remar. Y Jesús no les pierde la vista. Jesús está viendo que están fatigados. Jesús está viendo cuando comienzan a soplar los vientos contrarios. Jesús está viendo cuando salen de la orilla. Jesús está viendo cuando llegan al mar, a la mitad del mar. Jesús está viendo las olas que se levantan. Jesús está viendo que se están esforzando. Yo me imagino a Jesús diciéndole, mira, este cuate ya agarró el remo, ya está jalando la vela, ya están agarrando la vela, ya están enderezando el barco, pero no van a poder. Jesús está viendo el esfuerzo de que cada uno hace. Jesús está viendo cómo estás enfrentando tu pandemia, al COVID, al desempleo. ¿Cómo lo estás haciendo? Y está viendo que tú
le estás inventando. Conozco a alguien que se quedó sin trabajo durante 4 meses y no sabía qué vender y se fue a vender papel higiénico. Conozco a alguien que fue a vender jitomates a la plaza, al mercado, a la central de abastos. Conozco a alguien que hizo de todo en momentos de pandemia y estás haciendo el esfuerzo y no te rindes. No cuelgas los guantes, no te lanzas y dices sálvese cada quien. Sigues en el barco en donde Jesús te puso. Sigues en la iglesia donde Dios te puso. Sigues con la familia donde Dios te puso. Y Dios está viendo tu esfuerzo, tus lágrimas, tu sacrificio. Está viendo que le intentas. Si no es carne, son naranjas. Si no es naranjas, es pescado. Y si no es pescado, es una computadora. Y estás viendo a ver cómo vendes una moto. Y estás viendo cómo haces un carro. Porque tienes que llegar al otro lado. Tienes que lograr un objetivo. No sé, quieres casarte, quieres graduarte de la universidad, quieres comprarte una casa. Tienes un objetivo al cual tienes que llegar. Tienes que cruzar al otro lado. Y te esfuerzas. Y sabes que Dios te mandó a hacer eso. Y no sabes más qué hacer. Así que Jesús está viendo desde el monte. Y mientras está hablando con su Padre, Él está viendo tu esfuerzo. No solamente está viendo y lo está disfrutando, porque no es masoquista. Él está viendo tu esfuerzo y está pensando qué hacer. Y yo me imagino a Jesús allá en el cerro, viendo desde allá arriba, que se viene una tormentota, que los vientos están soplando y que las olas van a comenzar a formarse. Y yo me imagino a Jesús bajando porque la Biblia dice que caminó, la Biblia no dice que voló. Así que Él caminó desde el cerro. Así que Él se tomó un tiempo en llegar donde estaban. Ellos ya estaban más allá de la mitad del mar de Galilea. Eran a algunos kilómetros, habían remado. Y Jesús comienza a caminar, me imagino que paso rápido. Y yo no sé si usted se ha puesto a pensar, pero caminar sobre las aguas viola toda ley de gravedad que exista, que sepa y que yo no sepa, porque yo no soy nada de eso. O sea, ¿cómo caminó sobre las aguas? ¿Qué hizo? ¿Qué? ¿Se perdió el peso? O sea, ¿cómo fue que violó una ley natural? Porque hay una ley espiritual que sobrepasa las leyes naturales. Las leyes espirituales son más fuertes, más poderosas que las leyes naturales. Y si a Dios le da la gana de caminar sobre las aguas, Él lo puede hacer. Y esto es lo interesante, vamos a seguirlo porque todavía no llego a ese versículo. Versículo 25, mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Así que caminó, no voló. Imagínate si los discípulos se espantaron viendo a Jesús caminar. Imagínense qué hubiese pasado si lo hubiesen visto volar. Les da un patatún, les da un paro cardíaco, ahí se mueren del susto. ¿Cómo Jesús le va a hacer para librarnos de esta tormenta? Él se quedó allá. Tú sabes cómo es Jesús, tú sabes cómo es. El cuate va, se pone a orar y no hay quien le saque, mano. El tipo ora de 6 a 12 horas diarias. Cuando el tipo está orando, cuando el carpintero está orando y cuando se mete con su papá, él se olvida de todos nosotros, de nuestras broncas, y no es cierto. Así que él, además, si él hubiese querido estar con nosotros, él hubiese venido desde el principio. Porque a él, no me digas que a él le agarró esta tormenta de sorpresa. Él sabía que iban a venir tormentas. ¿Y por qué nos manda a nosotros solos? ¿Qué le pasa a Jesús? ¿Qué le pasa? Que alguien me explique. Que alguien me diga, sabiendo, porque Él es Dios, que iban a haber estas tormentas y estas pruebas, ¿por qué me manda? Si sabía que iba a tener broncas con mi esposa en mi matrimonio, ¿por qué me dijo, esta es la mujer para ti? Aleluya. Si sabía que los hijos que tengo iban a darme dolores de cabeza, me iban a sacar canas verdes, ¿por qué me dio estos hijos? Si sabía que yo iba a tener problemas en este trabajo, que me pagan bien, la verdad me pagan bien, pero que iba a tener tantos problemas, porque el Señor permitió que me dieran este trabajo. ¿Por qué?
Claro, él va al cerro, él ora, él está allá conectado con el tercer cielo y a mí me meten broncas, y a mí me meten problemas, y a mí me meten... ¿Qué onda? ¿Qué? A ver, Señor, si tuvieras un hijo como los que yo tengo, a ver si no haces algo al respecto. Sería diferente si es como el Diego, como el Carlitos, ellos son lindos, hermosos. Serían diferentes. Pero Señor, ¿por qué permitiste que me metiera en estos problemas? Ese Tony, Dios, mi hijo Tony, ese es el que más canas verdes me saca. Señor, ¿por qué me mandaste a casarme con ella, Señor? ¿Por qué le dijiste, ella es de mi agrado para ti? ¿Por qué, Señor? A ver tú, ven a vivir con ella, si es cierto. Y ahí vamos. Y el Señor ve que tratamos, porque Él nos mandó a casarnos. Él dijo, esta es para ti. Él nos mandó los hijos que tenemos y nos ve tratando, esforzando. ¿Sí o no? ¿Sí o no que nos ve tratando? No les ahorcamos porque la ley nos los impide. Y Dios ve que tratas, Dios ve que te esfuerzas. Dios ve, yo conozco una mujer que tiene 2 hijas preciosas. Y la mamá les ha dicho, no quiero que tengan novios. Y yo respeto y estoy de acuerdo con eso. Son muy pequeñas. Y las hijas tienen novios. La mamá se entera. Y entonces la mamá exactamente me decía, César, ¿y Dios? Y yo estaba preparando este mensaje y yo estaba pensando, Jesús está en el cerro orando, pero te está mirando. Y está mirando que no dejas de orar por tus hijos, y estás mirando que no dejas orar por tu cónyuge, y está mirando cómo te esfuerzas en tu trabajo, y está mirando cómo te esfuerzas en tus estudios, y está mirando, él está mirando, y sabe que vienen olas. Así que comienza a caminar. Comienza a caminar. Comienza a caminar y ve caminando, y los discípulos dicen, es un fantasma. Versículo 26. Versículo 26. Y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Comenzaron a gritar como niñas. Voces, comenzaron a gritar, a hacer escándalo, más que la chilindrina. Terrible. Verás, los discípulos no eran una persona que no conocían a Jesús, sabían cómo era Jesús. Sabían más o menos lo que era capaz de hacer Jesús. Había dado de comer a más de 20,000 personas unas horas antes. ¿Sabe lo que dice Marcos? Al final de esta historia dice, y no entendieron lo de los panes y los peces porque su corazón estaba endurecido. No entendían nada. Ellos veían los milagros, ellos ayudaban, ellos servían a la iglesia, pero no entendían nada. Ellos ayudaban con el celular, ayudaban con la computadora. Quizás algunos estaban en el ministerio de la alabanza, pero no entendían nada. El pastor les decía, haz algo, y dice, ay, me olvidé. O sea, terrible. Terrible. Porque su corazón, ¿qué estaba? Endurecido. Ellos podían vivir de milagro en milagro. Ellos andaban con Jesús. Ya había pasado más de 1 año y medio. Algunos estudiosos dicen que era más o menos como a los 2 años de su ministerio cuando pasó esto. Sabían quién era Jesús. ¿Por qué se asustan? ¿Y sabe por qué se asustan? Porque no esperaban que Dios se apareciera en medio de su tormenta. Ya se estaban rindiendo.
Él nos mandó solos a enfrentar nuestra tormenta. Él nos mandó solos a enfrentarnos al matrimonio. Él nos mandó solos a enfrentarnos a los hijos que tenemos. Él nos mandó solos a enfrentar a los padres que tenemos. Él nos mandó solos a enfrentarnos a los problemas económicos que tenemos. Y de repente Él hace algo inesperado, algo que no sospechábamos, algo que no pensábamos, y dudamos, y sospechamos, y pensamos mal, ¿y qué onda? ¿Y qué quiere? ¿Y qué pasa? Su corazón estaba endurecido, incrédulo. El versículo 26, versículo 26 dice: los discípulos viendo sobre el mar se turbaron, diciendo un fantasma, y dieron voces de miedo. Versículo 27 dice: pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y aquí hay algo importante. Cuando no esperas que Jesús haga algo y de repente lo hace, su palabra dice que Jesús habló y les dijo: ten ánimo. A propósito de la palabra ánimo viene de una palabra en este texto específicamente, que estaban desanimados. Y la palabra desanimado es una palabra que es una persona que está dividida en dos, que quiere y que no quiere, que sí y que no. ¿Se acuerdan de esa persona? Nah, ¿se acuerdan de ese personaje? Ese es un desanimado, una persona que no se anima, que no se decide, que no toma la decisión de hacer lo que tiene que hacer. Y los discípulos estaban desanimados. ¿En qué? En seguir remando, en seguir intentando cruzar el mar de Galilea, en seguir insistiendo. Se desanimaron, estaban rema y rema y rema, y en la barca no se movía. ¿Te ha pasado eso? Que trabajas y tú no ves el fruto de tu trabajo. Te esfuerzas y tú no ves el fruto de tu trabajo. Le dices a tu esposa: te amo, te portas bien, y la esposa cada día más malcriada. O lo haces al revés, la esposa le intenta, le cocina todos los días al malcriado de su marido, y su marido nunca le dice ni gracias. Y te cansas, te desanimas, y el Señor dice: yo vengo aquí. Escúchame bien lo que Jesús no fue en esta escena específica. En esta tormenta, escúchame bien lo que están aquí. Jesús se apareció como fantasma no para calmar la tormenta. En ninguna de estos versículos dice que Él vino y calmó la tormenta. Jesús vino para animar a sus discípulos. ¿Sabes qué les dijo? Tengan ánimo, no se rindan, sigan remando, sigan avanzando al otro lado. Ay, yo quisiera que el Señor me entregue el título universitario al año de estudio, y que no tenga que terminar los 4 años de universidad ni los 6 años. Yo quisiera que cuando mis hijos nacieran, cerrar los ojos, abrir los ojos, y ya tengan 20 años, ya estén en la universidad con buenos trabajos, y que me mantengan. Los papás nos reímos, ¿verdad? Nos reímos. No, Jesús nunca apareció en esta escena bíblica para resolver los problemas de sus discípulos. Jesús apareció en esta escena bíblica para dos cosas: darles ánimo. Y la segunda, que aquí viene el mensaje, todo lo demás fue una introducción. Apenas voy a predicar. Entonces le respondió Pedro y le dijo, versículo 28, escuche. Versículo 28 dice: entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre ti sobre las aguas. Esa frase, si eres tú, significa: ya que eres tú, haz que yo camine. Yo no confío en esta barca. En esta barca era su zona de confort, estaban cómodos todos. Pero Pedrito, el sanguíneo, el inquieto, el atrevido, dice: ya que eres tú, ya te reconocí, eres tú, Señor, haz que yo camine sobre las aguas como tú lo hiciste. Ahí me encanta lo que hace Jesús. Y Jesús enseña a Pedro a caminar sobre las aguas. Caminar sobre las aguas es dar pasos en lugares que nunca antes habías dado. Por una sola razón: porque Jesús te dice: ven, hazlo. ¿Hay algo que te está en tu corazón que te está diciendo hazlo?
algún deporte, alguna profesión, alguna encomienda. El Señor quiere enseñarte a caminar sobre las aguas. Y hay una sola manera de aprender a caminar sobre las aguas. Hay una sola manera. ¿Quieren saberla? Versículo 29. Y él dijo, ven, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. O sea, Pedro sí caminó sobre las aguas. Sí aprendió a caminar sobre las aguas. ¿Por qué? Porque tenía su mirada en Jesús y dijo, ¿sabe qué? Yo quiero ir, ese es mi objetivo. Yo voy a cruzar el mar de Galilea caminando. No necesito barca, no necesito herramientas, no necesito nada. Yo puedo cruzar porque mi mirada está en un objetivo, Jesús. Y la única manera, versículo 30, ya vamos a terminar. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. ¿Qué significa eso? Que mientras él tenía su mirada puesta en el Señor, él podía caminar sobre las aguas. Si tú estás pasando por un tiempo difícil de tormenta, tú tienes que poner tu mirada en el Señor. Te garantizo que vas a cruzar todas las tormentas. Tienes que enfrentarlas. Son tormentas inevitables, son batallas inevitables, son broncas inevitables, son riñas inevitables. Pero mientras pongas tu mirada en el Señor, podrás cruzar los mares y las tormentas que sean necesarias. Pero Pedro desvió su mirada y vio los vientos, y vio las olas, y vio las broncas, y vio los problemas. Y comenzó a decir, ¿cómo le hago para pagar? Ya sé, voy a pedir a un banco, voy a pedir a un amigo. Eso es desviar su mirada de Dios y comenzar a buscar otros recursos para pagar una deuda. Cuando tú no puedas pagar una deuda, escúchame bien lo que vas a hacer. Cuando no puedas pagar una deuda, habla con tus acreedores y diles, yo le voy a pagar la deuda, pero en este momento no puedo. Por favor, perdóneme y deme tiempo. Y con toda responsabilidad cancela tus vacaciones, cancela tus tacos, cancela tus restaurantes, cancelas tus tiendas, tus idas al mall, al centro comercial, cancela tu plan de comprarte un celular iPhone 13, 15, cancela todos esos planes y pagas tus deudas. El Señor te va a ayudar, te va a bendecir, porque tienes que pagar tus deudas. Eso es caminar sobre las aguas. Vas a poner tu mirada en el Señor. Ay, es que los 15 años de mi hija. Ay, y es que mi esposa le prometí. Habla con tu esposa y dile, no voy a poder cumplir con esa promesa. Y enfrenta tu realidad, enfrenta tu problema. Es inevitable. Enfrenta tu situación poniendo tu mirada en el Señor. Aprende a caminar sobre las aguas. Aprende a esquivarlo. Aprende a dar maromas. Saca la habilidad que Dios te ha puesto para que puedas meter golazos en el nombre del Señor. En el versículo 31, a propósito, dice tuvo miedo. Esa palabra miedo en este versículo significa respeto. Significa que respetó más a los vientos y a las tormentas que a Jesús, que estaba ahí como un fantasma. Imagínate que comiences a tenerle más respeto a tu patrón que a Dios, a tu marido que a Dios, a tus hijos que a Dios, más temor reverente. ¿Qué te pasa? ¿A quién tienes que respetar más? ¿A quién tienes que venerar más? Al creador del cielo y de la tierra. A ese le tienes que respetar más. No tengas miedo. Versículo 31 dice, al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y esto a mí me revienta la cabeza, porque decimos, oye, el único que se atrevió fue Pedro. Oye, Jesús, ¿me vienes a regañar? Porque soy hombre de poca fe, pero ¿y los demás que se quedaron en la barca? Y que no hicieron, a eso no les regañaste. Yo me atreví a hacerlo. Yo decidí hacerlo. Di pasos, sí caminé, Jesús, sí caminé. Pero Jesús le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En el momento
clave. No puedes dividirte. La palabra dudar es división. No puedes dividir tu mirada. No puedes pensar en agradar a Dios y en agradar al hombre al mismo tiempo. Eso no existe, es una falta de respeto a Dios. No puedes hacer eso. La misericordia de Dios, estará allí para extender su brazo, para sacarte de los apuros. Su mirada nunca ha dejado de estar sobre ti en los momentos de pruebas. Cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Y esto es interesante porque les dije al principio que Jesús no fue a calmar el viento ni la tormenta. La tormenta se calmó sola. En otras palabras, esto va a pasar. Y el problema que estás pasando con tu marido va a pasar. Con tus hijos va a pasar. No te desesperes, esto va a pasar. Vienen tiempos mejores, vienen otros tiempos.